Shalom, Obrajá, estimado público, esto es piensajudío.com, Yehuda Pérez, y estamos aquí en un gran y hermoso momento en la historia del pueblo de Israel y en toda la humanidad. Permíteme juntos agradecer al Creador del Universo por la dicha de tener la vida. Yo vivo aquí cerca de Jerusalén, y soy muy dichoso por el hecho de vivir solo en la tierra de Israel. Ya entiendo que la misericordia del Eterno para conmigo es wow. Y bueno, como ustedes saben, no me siento seguramente no digno, pero sí privilegiado y dichoso de que vivo en este lugar tan especial, en la tierra en donde los patriarcas estuvieron, caminaron y santificaron toda esta hermosa tierra santa de Israel. Baruch Hashem. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí juntos. Hoy vamos a hablar de la Perashat Shavua, que es Lejá. Ciertas e interesantes cosas, espero que sean de provecho para todos nosotros. Permítanme, como es costumbre nuestra, orar al Creador del Universo que nos ilumine y nos dé el permiso de estudiar, de escudriñar lo que los sabios nos enseñan, de las profundidades que contienen cada frase, cada palabra, cada letra en el idioma hebreo. La traducción siempre, recuerden, la traducción siempre no permite, y bueno, los idiomas exteriores a la lengua santa, al hebreo, no permiten transmitir todas las enseñanzas que tiene una simple letra en el idioma hebreo. Ya no hablo de una palabra, mucho menos de las ideas que están en el idioma hebreo, más o menos para que me entiendan lo que estoy diciendo. Los que saben inglés, cuando alguien estornuda en español se dice salud, y en el inglés se dice God bless you, o simplemente te dice bless you, y que tiene que ver una con otra. En español es salud y God bless you es otra cosa, sin embargo, así es el idioma. Algo así, claro, otra vez, algo así sucede con las ideas que están en el idioma sagrado, en el idioma hebreo, y los mensajes que hay en tantos mensajes, en las formas de las mismas letras que forman esas palabras. Entonces, oremos al Creador del universo juntos, que nos ilumine y nos permita entender, aprender, escudriñar y tratar de transformarnos para poder aplicar esas bendiciones, esos grandes mensajes que están ahí. Y Besat Hashem, empecemos. Bueno, quiero primero decir una idea, humildemente digo, simple, pero es profunda y es básica para entender esa frase, leja. Debemos entender como primer punto para entender esas dos palabras, que se traduce al español como lej, vete. Leja, pues se debería traducir como hacia ti. Acuérdense, la traducción da un mensaje específico, pero en hebreo muchos otros mensajes. Ok, entonces dijimos, hay que entender que cuando el creador del universo nos dicte una prohibición, esa prohibición incluye el poder de crear lo permitido. Tengo que explicar estas palabras. Otra vez, la prohibición por parte del creador del universo es lo que va a crear el permiso. Significa, las cosas en la realidad, la materia, tiene límites. Dijéramos, cualquier fruta. El Eterno, para crear ese fruto, ha limitado, son las famosas leyes naturales que la gente menciona, las leyes de la naturaleza. Sin embargo, en hebreo hay que saber, el hebreo es muy importante entender. Por ejemplo, leatibia, teva, naturaleza. ¿Por qué se le dice en hebreo
naturaleza, otra vez en hebreo es leatvia o teva. Teva es, leatvia es el verbo. Entonces, despacio. Naturaleza en hebreo es teva, que viene de la palabra leatvia. Leatvia es como aquel que mete su marca en algo, pone su huella digital en algo. Es la firma, por decirlo así, de algo. Entonces, naturaleza, en hebreo teva, que viene de la palabra leatvia, que es marcar, significa, como dije, marcar o dejar una huella o la marca de las cosas. Entonces, ¿por qué se llaman leyes naturales? En otras palabras, sería leyes que el Eterno crea constantemente, es la huella digital, por decirlo así, del creador del universo, que crea o que marca por ser la ley constante, es lo que crea esa firma, por decirlo así. Espero que la idea esté clara. Perdónenme mi español. Es lo primero que quiero que entendamos. Entonces, cuando se habla de leyes naturales, estamos hablando de leyes constantes, instantáneamente, que el creador renueva constantemente. Y para que la materia sea bonita, sea una fruta, sea una comida, sea un árbol, un paisaje, cualquier cosa que existe, tiene ese límite, pero ese límite, por decirlo así, ahora voy a combinar la previa idea de la prohibición, que dije que la prohibición crea lo permitido. Quise decir, con la segunda idea, que estoy hablando de ella, de la naturaleza, de las leyes naturales, que esa ley natural que limita, por ejemplo, a una fruta, no importa cuál fruta sea, cada quien que se imagine la fruta que le gusta a cada quien. Entonces, ¿por qué esa fruta es fruta y existe y es sabrosa? Es porque tiene un límite que lo limita por un lado. Significa, al decir yo limitado, si estamos hablando de que limitamos algo es porque le estamos prohibiendo, por decirlo así, que no sea otra cosa. Espero que me estén entendiendo. O sea, separar algo de algo. O sea, que una fruta es sabrosa o es hermosa o es atractiva, es porque tiene un límite que lo separa de otra cosa, de que la fruta no es el árbol, que la fruta no es un carro, que la fruta no es todo lo demás. Entonces, ese límite en sí es lo que le va a permitir ser él sí mismo, como un ser humano. Un ser humano, mi limitación me permite ser yo. Mi independencia entonces empieza porque yo no soy tú y tú eres tú porque tú no eres otra persona. O sea que ese límite, esa falta de que yo no soy otra persona, a mí me falta, por decirlo así. Entonces, por ser yo resultado de una limitación, de una prohibición que el Eterno le prohíbe a mi cuerpo, por decirlo así, esparcerse, a mis células, esparcerse porque están en movimiento. Y eso sucede con esa ley que el Eterno impuso, y esa ley es la prohibición, en otras palabras, de decirle a la materia, tú no vas a hacer otra cosa más que el cuerpo de fulano. Muy importante entender todo eso. Entonces, lo que la gente pensaba que la prohibición era algo, por decirlo así, negativo, ¿por qué Dios prohíbe? Porque Dios me limita. Hay que entender entonces que esa limitación es la que nos permite la independencia y ser yo quien soy y mi independencia y todo lo demás. Otra cosa, y eso tiene que ver con lej. Lej es vete. Cuando Dios le dice a Abraham, después fue Abraham, cuando le dijo lej, le está diciendo vete. Significa que lo está limitando
a no quedarse. Si le dijo vete, es porque le dice no tienes que estar aquí. Esa es la prohibición. Entonces dijimos que la prohibición es lo que permite lo permitido. Si le dice lej, ¿quién, por decirlo así, con esa orden, con ese mandamiento, por decirlo así, lo empuja, lo induce a irse y no quedarse en el mismo lugar? Ahora, refiriéndome a la idea que ya he dicho de la prohibición, lo vamos a decir de otra forma. ¿Qué tan importante es entender lo que quiero decir? Perdónenme que la idea es sofisticada, quizás mis palabras son pobres. Espero que cuando menos la idea esté clara. Entonces dijimos, otra cosa importante que hay que entender. Por el hecho de que el creador del universo es infinito y él es el que pronuncia las prohibiciones en la Torá, entonces el tamaño de la prohibición es del tamaño de quien proviene. En otras palabras, la prohibición también es infinita. Significa que por el hecho de que en el mundo astral, espiritual, en otras dimensiones que hay y que existen constantemente, en ese mundo hay fiscales, hay demonios, hay quien nos condena, ángeles que nos condenan por nuestros malos actos, y entonces pueden, teóricamente, interferir nuestra conexión con el Creador que es infinito. Entonces, ¿cuál es la nueva idea? Entender que aunque haya todos esos ángeles, demonios, fiscales, etcétera, etcétera, que nos condenan o que buscan nuestro daño porque nos quieren juzgar y no somos dignos de la dádiva y de la bendición del Creador, aún así, ¿qué hizo el Creador? Creó como carreteras, autopistas que directamente nos llevan o nos deberían llevar o nos debería conectar con nuestro Creador. Y ese es el concepto de lo que se llama mitzvot. Mitzvot es preceptos. Significa que por el hecho de que el pueblo de Israel intenta, porque entiende lo que estoy diciendo, intenta hacer la voluntad del Creador de una forma absoluta, entonces el pueblo de Israel se sube, por decirlo así, a esa autopista cuando el Eterno da un mandamiento y nos dice, también incluye la prohibición. O sea que si nos dice una prohibición, nos está hablando de una forma, qué es lo que no hay que hacer, pero esa prohibición crea lo que sí hay que hacer. Y cuando nos diga un que hay que hacer, un mandamiento positivo, también nos está hablando de otra forma. Y cuando me habla de un mandamiento positivo, me está también diciendo, por otro lado, qué es lo que no tengo que hacer. El caso es que cuando el pueblo de Israel, cumple los preceptos de una forma correcta, de una forma absoluta, no de una ilusión de traducción del ser humano que así quiso entender lo que la Biblia dice, ¿ok? Que esa es la diferencia abismal entre un judío y un no judío, que los no judíos, con todo respeto lo digo, dizque cumplen los preceptos bíblicos, y digo dizque, ¿por qué? Porque ellos inventan interpretaciones y por lo tanto nunca se han subido, por decirlo así, a esa autopista espiritual que rompe todos los cielos y que nos lleva directamente y nos conecta directamente con nuestro Creador. Esto es muy importante que se entienda. Cualquier ser humano, como una vez estaba yo en cierto país y le pregunté a un prospecto que quería convertirse al judaísmo, que estudiaba cuestiones de judaísmo, y le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Avdeja. Es una palabra en hebreo que significa tu esclavo. Ni siquiera significa tu siervo, sino tu esclavo. Eved es esclavo. El caso es que me dijo
que se llama Abdeja. Así se puso. Yo le dije, ¿por qué te pusiste ese nombre? Eso no es un nombre judío, no es nombre, o sea, es una palabra, pero no es un nombre de una persona. El caso es que él, en sus buenos deseos que tenía, se quiso poner, o se llamó, no sé si hoy se llama, no sé qué pasó con él, se llamó, o se quiso poner ese nombre de Abdeja. Entonces me dijo que el motivo por el cual él se quiere poner ese nombre es porque él es siervo de Dios. Y yo con respeto le pregunté si yo le podía revelar una verdad más profunda, no que no se vaya a ofender. Y me dijo, ok, me dio su consentimiento. Y aunque lo preparé emocionalmente, que no se vaya a ofender, que no lo quiero lastimar, le dije que él no es siervo de Dios. Y se enojó. Y le digo, mira, no te enojes, yo te voy a probar también, no te voy a nada más decir algo, sino te lo voy a probar, que tú no eres siervo de Dios. Y muy fácil. Dice, ¿cómo vas a probar? Digo, muy fácil. Dime de los 613 preceptos, un precepto, no de los 613, nada más dime un solo precepto, cómo se cumple con todos los detalles alágicos. Y como no te sabes ni siquiera un precepto, cómo cumplirlo con los detalles alágicos, entonces no puedes decir que tú eres siervo de Dios porque nunca has servido a Dios porque tú no sabes hacer los preceptos como Dios ordenó. Entonces, lo que sí es correcto que me digas es que quieres o aspiras, eso sí, puede que sea muy correcto, eso depende de tu intención. Pero que eres, no, no eres. No podemos engañarnos y decir somos siervos de Dios. Sí, si no sabemos los detalles alágicos de ningún precepto. En caso, retorno a la idea, porque esto tiene que ver con la palabra primera de esta perashá, ler, vete. No corriéndolo, no, sino una invitación a superarse, a adelantarse, por decirlo así. Pero hemos dicho que ya viene el primer margen cuando nos dice el Creador, Abraham vino. A propósito, la Torá, la famosa Pentateuco, que se llama en hebreo Torá, que contiene los 5 primeros libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio en español. Entonces, esos 5 libros, Torah viene de la palabra ora, que significa iluminar. También viene de la palabra dar una enseñanza. Significa que la Torah está marcando lo que no se hizo correctamente desde la víspera de la creación y nos da instrucciones qué es lo que tenemos que corregir y qué hacer. Entonces, la Torah, que es iluminar y dar luz al ser humano, nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Y ahora quiero decir, cuando nos dice la Torah, lej, vete, y de repente nos dice leja, hacia ti, es que nos dijo un secreto tan profundo que yo mismo, tristemente, no he logrado cumplir ese primer precepto. No primero desde que es el primero de los preceptos, sino que como concepto básico, como yo, un converso que he venido al pueblo de Israel, y quiero recordarme a mí mismo primero y a todos y a cada judío, que todos los seres humanos tienen la posibilidad de seguir los caminos de los patriarcas si desean entender que hay que reparar. Retornar a Dios es entender que tenemos mucho que reparar. Y ya la Torah nos marcó qué es lo que tenemos que hacer. Y como un converso, mucho más, el Eterno nos invita, como le hizo a Abraham, el primer patriarca, le dijo, vete, lej leja. Y después continúa diciendo, Mertzeja, mi melodadja, me vija en hebreo. Vete, y otra vez en español sería, vete hacia ti mismo. Y continúa el versículo diciendo, que sonaría raro en español decir así o traducirlo así directamente, pero el caso es que en español no se puede decir así la frase, aunque así está escrito en hebreo, pero se traduce en español como más o menos como vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Eso
Como ustedes saben, es otro secreto muy común, ya se ha dicho seguramente, muchos lo han dicho, nada más lo quiero recordar rápido, que cuando la Torá nos dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ese es un orden raro. Tendría que ser, porque si te dijo, vete de tu tierra, seguramente te fuiste a otro país. Por ejemplo, si yo estaba en México, vete de tu tierra, ya me viene a Israel, ok, entonces automáticamente ya salí de la parentela y de la casa de tu padre. Tenía que haber sido, vete de la casa de tu padre, de tu parentela y después de tu ciudad. Entonces, ¿por qué el Eterno dijo en la Torá el orden opuesto o al revés? Es porque de tomar un avión de México a Israel es fácil, pero llega una persona a Israel con la mentalidad de mexicano, con ideas externas al propósito, porque el judío tiene una responsabilidad y un proyecto elevado de responsabilidad de ser procreadores de la realidad. El pueblo de Israel, el precepto más grande de los 613 preceptos, lo decimos el que hace oración en la mañana, decimos una Mishnah, y hay una Mishnah bien interesante que nos dice que hay que hacer mitzvot, preceptos como Ahrasat Kalá, ayudar a la boda de una pareja económicamente, ayudarlos, atender a los huéspedes, aceptar en nuestros hogares gentes que necesitan comer. Pero el caso es que la Mishnah concluye y dice, Talmud Torah, pero todas las mitzvot de acompañar al difunto, enterrarlo, atenderlo, las necesidades del prójimo. Pero, y dice al final, Talmud Torah, pero el estudio de la Torah, que Neged Kulam, está sopesado por sobre todo las mitzvot, incluyendo todas las mitzvot. Significa que por el hecho de que el eterno creador del universo nos hizo partícipes al pueblo de Israel de ser responsables de este mundo y procreadores de este mundo, entonces, ¿qué hizo el Eterno? Le dio al pueblo de Israel el mapa del universo, porque así como cualquier edificio que hay que construir, antes de construir un edificio, hay un mapa de arquitectura para poder edificar, construir un edificio. Entonces, el plan, los planos de este mundo están trazados o el mundo fue construido de acuerdo al Pentateuco, a la Torá, a esa información que no solamente es esa historia bíblica, sino que las letras, como les dije al principio, tienen información, tienen números, tienen secretos, y el caso es que es un barcode. El Pentateuco, la Torá, es un barcode, no sé cómo se dice en español, es como un código, como hoy en día casi todos los productos tienen una barrita ahí de un código. Así la Torá es el código de todo el universo, y en la Torá está escrita la vida de todos los seres humanos, judíos, no judíos, habidos y por haber, desde la víspera de la creación hasta el final de los días. Es algo súper importante y profundo. El caso es que por el hecho de que el creador del universo creó al pueblo de Israel y lo hizo responsable, ¿cómo lo hizo responsable y procreador? Hemos dicho, así como Dios crea con el verbo, la famosa idea de que dijo Dios sea la luz y fue la luz, no solamente una vez dijo Dios y sea la luz y fue la luz, sino constantemente hay una voz que le dice la realidad existir constantemente. Por lo tanto, el pueblo de Israel, asimismo, tiene obligación, el comerme el mandamiento más sagrado, de estudiar la Torah, porque al pronunciar los judíos esas palabras de la Torah en el idioma hebreo especialmente, estamos creando la creación o permitiendo o dando fuerza al creador del universo de que siga permitiendo la existencia, la respiración, la vida, el aire, la comida y todo para todos los seres humanos. Por eso el pueblo de Israel ha sido perseguido, la persecución, las masacres, por la responsabilidad, y tristemente el mundo en su ignorancia sigue, en vez, o sea, yo diría hoy en día con respeto, ¿ok? ¿Cómo no se dan cuenta los gentiles que el pueblo de Israel es startups, es el que da ciencia, tecnología, en todos los ámbitos de las ciencias? Y el mundo está tratando de eliminarlo o de acribillar al pueblo de Israel. Digo yo, qué ingratitud por parte del gentil.
Es el único pueblo que ha hecho tantas cosas, más que cualquier otra nación, en producir tecnología, ciencia, medicina y avances en todas las áreas. Todo el mundo conoce a Albert Einstein, ¿verdad? Y así grandes personajes en la historia. El caso es que por el hecho de la responsabilidad, el grado de dificultad, y entonces cuando la Torá dice algo, cualquier mandamiento, cualquier prohibición, es porque le está dando al pueblo de Israel un regalo atrás de cada mandamiento y de cada prohibición, como ya lo dijimos previamente. Pero ahora quiero ir a la palabra leja. Antes de que se me olvide, no sé si terminé la previa idea de que, ¿por qué dice la Torah, vete de la tierra y de la parentela y de la casa de tu padre? El orden tenía que ser al revés, sino que es más fácil al principio tomar un avión de México a Israel y llegar aquí. Entonces, vete de la tierra es fácil, pero aún estando aquí en Israel, puedo traer mi mentalidad de mexicano y más como un converso. Y no venimos a eso, sino venimos a transformarnos y acercarnos y a reparar las cosas en el orden correcto de que la Torá, en caso de que entendimos que nos convertimos, es por eso, porque venimos a estudiar la Torá, a consagrarnos, a elevarnos espiritualmente y a pertenecer a los escuadrones espirituales de los ejércitos de Israel, que son los que estudian Torá, porque a eso venimos. Si un converso llegó al judaísmo y no sabe eso, o no entiende eso, o no concibe eso, y se va, porque sucede, ¿ok? Claro, sin ofender. Viene acá a terminar su carrera o viene a se convierte como una vez pasó hace mucho tiempo, vino hace mucho tiempo. Venían jóvenes a Israel que buscaban judaísmo, convertirse. El caso es que llega a Israel y ya después de que se convirtió, que se acuerda que se tiene que ir a México porque tiene que terminar su carrera de universidad. Digo, ¿qué? Oye, no entiendo, ¿cómo? Sí, no, tengo que terminar mi universidad. Entonces le dije, entonces veniste a usar el judaísmo para terminar tu universidad, a eso veniste. ¿Por qué entonces no terminaste primero tu universidad? Y entonces, claro, otra vez, en el propósito elevado del pueblo de Israel, ese es el propósito de Torah. Claro que como andamos mal, no en el plan primordial de hacer, porque trabajar es una maldición, como lo sabemos de la Torah. Dios maldijo a Adán, así lo maldijo. Hay que trabajar, pero es una maldición. No está de las 613 preceptos, no hay mitzvah, ninguna mitzvah de trabajar. Ese es plan secundario. ¿Por qué? Porque andamos mal, incluyéndome yo primero, ¿ok? El caso es que el Eterno le dejó un regalo en la segunda palabra, lej leja. Leja es hacia ti. Y aquí hay que descubrir algo súper importante, básico, profundo. El Eterno nos dotó, tenemos todos los seres humanos, incluyéndome primero yo, tenemos en nosotros mismos dormido algo tan poderoso, tan grande, tan profundo, tan infinito. Nuestros, nuestra alma está conectada con el infinito. Significa que la capacidad del ser humano es infinita. Mas, sin embargo, por la ignorancia, incluyéndome primero yo, ¿ok? Nos hemos limitado tanto y no estamos conectados con nosotros mismos porque no nos conocemos. Teóricamente, el ser humano puede hacer tantas cosas grandes. Por ejemplo, los sabios cuentan cuando fueron a enterrar a Jacob, Abino, Yosef y sus hermanos, llegaron caminando, vinieron desde Egipto hasta Hebrón, y van a enterrar a Jacob Abino, y de repente Esaú les dice, ¿cómo? ¿Este lugar me pertenece a mí? Oye, tío, pero ¿cómo? Nuestro papá Jacobino nos dijo que tú se lo vendiste. Y les dice, ¿y dónde está eso escrito? A ver, enséñeme. El caso es que dice, hay un comprobante, hay un papel, El caso es que dice, enséñenmelo. El caso es que mandaron ahí a uno eh, de la familia de Jacobino, que salió corriendo a Egipto de la velocidad que llevaba, se podía parar en las espigas que son tan frágiles, pero de la velocidad que pasó de
Israel hasta Egipto para ir a traer el comprobante, era tan veloz que, wow, ni siquiera doblaba las espigas. El caso es que la idea es que nosotros cuando decimos, por ejemplo, en la Mishnah, Ebeaz Kenaber, Bekal Kanesh, Bebeaz Katzvi, seco, fuerte como un lamer, como un león, o leopardo, no sé cómo se tigre, no sé cómo se llama en español, perdóneme mi español. Y ser ágil como un águila, ¿ok? Y Ratz Katzvi, y correr como los venados que corren mucho, no sé cómo se llama, hay una especie que corre mucho. El caso es que, ¿por qué la Mishnah nos dice eso? Porque teóricamente nosotros los seres humanos estamos dotados de todas las cualidades de los animales y podemos usarlas, pero no las usamos, incluyéndome primero yo, porque primero o no sabíamos, segundo, y aunque sepamos, no creemos que eso es real en nosotros. Por eso la gente no se conoce y por eso no hemos cumplido una frase de la Torá que dice, Lech, vete, pero ¿a dónde vete? No vete nada más a la tierra que yo te mostraré. Antes de que yo te mostraré la tierra, la Torah nos está enseñando, Lech, vete hacia ti. Porque si nosotros, mira, dijera yo las cosas de otra forma, está claro que yo no puedo dar a otros lo que no hay en mí. Significa que si yo no tengo amor propio, yo no puedo dar amor a los demás. Significa que si yo no tengo paz, yo no puedo dar paz a otros porque no hay paz en mí. Y así sucesivamente. Por eso la Torah nos dijo, leja, vete hacia ti, hacia aquellas dones que yo te he dotado. Conócete, conéctate contigo mismo, hablando también yo de mí, ¿ok? Ese es el trabajo básico, primordial, para poder dejar de estar subconscientemente actuando incorrectamente, constantemente, como egoístas y como si estuviéramos en competencia con el prójimo. Tengo que explicar esta idea. Desafortunadamente, casi todos los seres humanos estamos ocupados solamente en nosotros mismos y muy poca gente está, por ejemplo, va en la calle. ¿Quién hace eso? Casi nadie. ¿De qué? De que vaya en la calle y a cualquier persona que se encuentre enfrente de ti en cualquier momento, sea judío, no sea judío, cualquier ser humano, que lo empieces a motivar o a elogiar. ¿Por qué no elogiamos al prójimo? Oigan bien, porque hemos dicho, porque lo que no está en nosotros no podemos dar a otros. Porque como no tenemos elogio propio, porque no nos conocemos, no podemos elogiar a los demás. Entonces, cuando dice la Torah, Lej Leja, vete hacia ti, nos está el creador del universo diciendo, pidiéndonos que hagamos un favor a nosotros mismos, que nos escudriñemos, que nos conectemos con nosotros mismos, que conozcamos la grandeza y los dones tan inmensos que el Eterno nos dotó a todos los seres humanos. Y entonces, cuando el ser humano logre conocerse y conectarse consigo mismo. Y entonces se va a apreciar la grandeza que el Eterno nos permitió ser. Podemos ser tan poderosos y eso se logrará con la humildad, porque la grandeza del ser humano es cuando él se achica, por decirlo así, cuando él opta por ir en el camino único, que es el único camino correcto, que es la humildad. O sea que uno de los motivos por el cual no nos conocemos a nosotros mismos es porque no andamos en humildad. Cuando la persona anda en ego, en orgullo, se bloquea y no se conoce a sí mismo y no se encontrará a sí mismo y no logrará tantas cosas que pudiera haber logrado. Así que para conectarse uno con sí mismo debemos entender que el único camino para lograrlo es la humildad, la sinceridad, la honestidad. Cuando estemos ahí, entonces empezaremos a conectarnos con nosotros mismos y a apreciarnos. Y entonces cuando sabemos quién somos, claro, más o menos, ¿ok? Cada quien con sus descubrimientos.
Entonces, cuando uno entiende que uno es súper dotado, entonces ya nos podemos estimar y conocer y entonces ya no estaremos en competencia con nadie. Retorno a la idea previa. ¿Por qué no andamos elogiando al prójimo constantemente todos? Porque andamos subconscientemente en competencia. Pero el día que entendamos que no debemos estar en competencia porque somos todos superdotados, entonces nos apreciaremos los unos a los otros y nos motivaremos los unos a los otros. O sea que cuando el ser humano se aprecie y se conozca y se valore, ahora será sabio y actuará de una sabia forma y él será el que tendrá la dicha de poder revivir, por decirlo así, despertar en el prójimo sus cualidades, porque en el momento que empecemos, porque nos transformamos antes de que ya entendemos que quién somos, qué tan valiosos somos, qué tan dotados somos, con la humildad. Entonces, ¿qué va a pasar? El ser humano será libre de la ignorancia, podrá entonces, por saber qué tan poderoso es él, con esa humildad, entonces ya no tendrá competencia con el prójimo porque entiende que ahora su trabajo puede ser, y hay mucho trabajo que hacer así, despertar a los demás a que se aprecien, que se estimen, que se valoren. Eso es crearlos, eso es revivirlos, eso es dar vida a los demás. Eso es crear una atmósfera muy hermosa, atmósfera, no sé cómo se dice en español, porque aquí en Israel, una de las dos, o atmósfera o atmósfera. Perdóneme que ya se me olvidó cuál es cuál. El caso es que cuando el ser humano empiece a elogiar a los demás y a darles vida, porque elogiar al prójimo es revivirlos. Elogiar al prójimo tiene que ser claro con honestidad, con corazón, con sinceridad, 100% con amor hacia el prójimo, con la intención de que si lo vas a hacer es para motivarlo, significa para revivirlo, para que triunfe, que todos triunfen. Imagínense que todos van a triunfar, porque hay abundancia, porque no hay limitación. Nosotros somos los que nos limitamos en la ignorancia. No crean que hay limitación. Miren, hay abundancia de todo, de comida, de plantas, de frutos, de pescados, porque Dios sabe cuántos somos y hay mucho más de lo que necesitamos. Pero tristemente en el mundo hay monopolio en todo y aunque hay abundancia de comida y de frutas y de todo, la gente, diría yo, malvada, prefiere tirar la abundancia para que el precio no baje y siga explotando y siga siendo ese riquillo que controla el mercado y todo. Pero por parte de Dios hay abundancia y no hay motivo de que alguien pase hambre en ningún lugar del mundo. Pero la gente andamos mal, pensamos mal, no entendemos que Dios es todo lo puede y que a propósito, que cada ser humano es un rey o un presidente, por decirlo así, de un mundo entero y lo venimos a este mundo a tener una meeting, una como conferencia, una reunión de reyes, porque cada ser humano es rey. El Eterno invierte billones de billones de billones de milagros constantemente para sincronizar el cuerpo de cada uno de nosotros. El costo, literalmente, de cada cuerpo de cada ser humano es wow. Y eso es nada a comparación del alma que cada ser humano tiene, que está conectada con el infinito. No tiene precio esa alma. Y entonces, cuando nosotros, oigan bien, retorno a la primera idea desde el principio, que qué hablamos, de qué hablamos del límite, oigan bien. Entonces, cuando nosotros elogiamos al prójimo, al elogiarlo, lo estamos creando, pero también limitando de lo que él no es. O sea que cuando tú lo elogias al prójimo, lo estás reviviendo, lo estás despertando a que se conecte con su subconsciente, con sus dones que el Eterno le dio a cada uno de nosotros. Perdonen.
Y cuando hablamos bien del prójimo, no solamente estamos elogiándolo, sino estamos creando el que él no es. O sea que cuando yo le digo quién es él y qué tan poderoso él es, automáticamente estamos descartando que él no es. Él no es un pobre, él no es un frustrado, él no es un fracasado, él no es un malo, él no es... Todo eso negativo se está sacando, alejando, cuando nosotros decidimos elogiar, exaltar, motivar al prójimo, quien sea, en cualquier momento, siempre. Otro descubrimiento que hay que entender. Bueno, hay muchos, pero los pocos que me recuerdo en este momento. Miren, hoy en día la ciencia moderna ha descubierto ciertas cosas súper interesantes. Hubo un caso en que una persona tenía, eh, lo quiero traducir del hebreo al español, espero que no me falten las palabras. Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios. El caso es que una persona estaba investigando el comportamiento de los seres humanos, lo sofisticado que somos, y el caso es que había una persona que tenía cáncer en la sangre y tenía esquizofrenia, o sea, tenía varias identidades. El caso es que lo adormecieron, lo anestesiaron y el investigador le pidió porque lo tenían que operar, le pidió a los doctores que le permitiera y entonces este investigador científico le habló al oído de esta persona que vamos a poner que tenía identidades diferentes, vamos a poner que cuando lo durmieron se llamaba, no sé, Moisés. Y el investigador científico, después de que está anestesiado ese Moisés, le empezó a hablar con la otra identidad, vamos a poner que se llama, no sé, eh, Jacob, y le habló en la identidad otra, en nombre de Jacob. ¿Y qué creen que sucedió? Despertó Jacob, aún teniendo anestesia en su cuerpo. Oigan bien los detalles de este descubrimiento. Y cuando eso sucedió, los doctores se sorprendieron, ¿cómo esto es posible? Está anestesiado, cómo ese mismo cuerpo ha roto las barreras de la anestesia y se despertó porque le llamaron con el nombre de la otra identidad que él tenía y se despertó. Y como les fue tan, wow, sorprendente, el científico investigador les pidió a los doctores que también, si vieron ese milagro, pues que vean otro milagro, quizás existe, y le pidieron a los doctores que chequen a esta persona con el mismo cuerpo, pero con identidad diferente, que ahora se llama Yaakov, y lo checaron e encontraron que no tenía cáncer en ninguna parte de su cuerpo, mucho menos en la sangre, y se sorprendieron cómo eso es posible, sin operaciones, sin nada. Simplemente lo despertaron con la identidad segunda que él tenía. Y este descubrimiento es súper importante para entender lo que acabo de decir hasta ahorita, cuando la Torah nos dice, Lej, Lejá, vete hacia ti. En otras palabras, por ejemplo, nosotros tenemos, seguramente todos entendemos, solamente tengo que recordarles a todos y también a mí, la identidad previa antes de haber nacido y salido a este mundo. Antes de haber salido a este mundo, cuando fuimos bebés, durante los 9 meses de embarazo de nuestras madres, no respirábamos como respiramos ahorita, ¿ok? Respirábamos de otra forma, comíamos de otra forma, por medio del cordón umbilical. Pero cuando salimos a este mundo, pasamos por un proceso súper milagroso de cambiar el sistema de respiración previo al sistema de respiración el cual ahora estamos. En otras palabras, teóricamente tenemos la posibilidad, otra vez, teóricamente, ¿ok? No vayan a pensar que estoy loquito.
pero tenemos la posibilidad de retornar a nuestro vientre, por decirlo así. Significa podemos usar otra habilidad que tenemos en nosotros mismos, que no usamos ya durante nuestra vida, nuestra estancia en este mundo, y que respiramos de otra forma, pero teóricamente podemos meternos al mar o a una alberca y reaccionar el sistema previo antes de haber nacido. Otra vez, es una locura de pensamiento, pero no teóricamente, pero mucho más allá. El ser humano no se conoce a sí mismo y esto debe de ser investigado. Nosotros como seres humanos que intentamos practicar la Torá y los mandamientos para entender qué es lo que nos detiene entonces a nosotros, me incluyo primero yo, que no logramos milagros en nuestra vida. Cambiar simplemente de una identidad a otra para borrar enfermedades, borrar el cáncer, borrar tantas cosas. Uno de los defectos o motivos por el cual no logramos eso, siempre me voy a incluir primero yo, ¿ok? Es por la falta de balance de tanto disque intelecto o de tanto pensamiento, porque el pensamiento o el intelecto es el que interrumpe lo espontáneo de una fe sin barreras. Significa, más, claro, sin ofender, los judíos que se sientan a estudiar tanto Torah, mucho Torah, entonces ejercitan la mente tanto. Por ejemplo, mis hijos se iban desde las 7 de la mañana a estudiar en las yeshivot, regresaban tarde, regresaban como a las 10 y todo el día estudiaban. Entonces ejercitan la mente, la sabiduría, el estudio, el intelecto. Este cerebro que es un músculo increíble, cómo cómo lo desarrolla el pueblo de Israel. Pero ese desarrollo, si no está balanceado o crece simultáneamente con el crecimiento de la conexión emocional, de lo que estudiamos y lo sentimos con el corazón, si eso no sucede, notar parven matsui la ratsui. Se crea un abismo, una distancia entre quién soy y la meta. Una idea muy importante para que entendamos. O sea, por ejemplo, disculpen el ejemplo, pero eso me acuerdo hace muchos años, en mi ignorancia, en mi mundo donde yo vivía, había veces que había jóvenes, no ofender, pero feitos o feotes, bien feos, que psicológicamente estaban traumados porque estaban feitos, ellos sabían que estaban feos, y tristemente, feos, pero no por eso son feos del alma, son feos del cuerpo, pero si supieran que si fueran hermosos de alma, la feeza se opaca y se borra porque nosotros deberíamos estar conectados con almas. Pero otra vez, el pobre hombre que nació feo y está traumado de que está feo, o se lo han dicho, pues lo apagaron completamente. El caso es que cuando había hombres feos y pasaba de repente una persona del sexo opuesto, muy extra hermosa, decían, ah, ¿quién la quiere? Y el motivo por el cual decían eso era por protección y porque se había formado una distancia abismal entre su feeza y la hermosura de esa persona, que él entendía subconscientemente que era casi inalcanzable de conquistarla. Entonces, por defensa propia y no sentirse peor de lo que ya se siente, decía, "Ah, ¿quién la quiere?" Como defensa propia. Y esa distancia que tristemente, esa disonancia que tristemente hay en la mayoría del ser humano, es lo que no nos permite acortar la distancia entre, por eso la Torah dice, leer, vete, leja hacia ti, que no se forme distancia abismal entre donde tú estás ahorita y donde deberíamos estar. O sea que también es otra cosa que hay que entender, que los logros que hemos logrado cada quien, lo que ha decidido que eso es importante en su vida, lo ha logrado. Carrera universitaria, por ejemplo, mucha gente cree que ya, eso es lo máximo que él puede hacer. Bueno, y luego le pregunta si tú quién eres y dice, no, yo soy doctor. No te he preguntado tú quién eres, no cuál es tu profesión.
Pero así es la gente. El caso es que andamos traumados, casi todo el mundo. No sabemos identificar, no sabemos quién somos, tristemente. El caso es que por el hecho de que el ser humano cree que ya logró su carrera o su casa o su dinero o su negocio, él no entiende que nunca ha logrado el estar correcto de conocerse. Por eso significa sin ofender, que mucha gente podrá tener mucho dinero y haberse casado con, como ya tiene dinero, cree que puede conquistar a cualquier persona, pero no por eso es feliz en su vida matrimonial. ¿Por qué? Porque cuando nos descontrolamos o desbalanceamos o invertimos tiempo en hacer dinero tanto y luego empezamos en un ritmo de competencia entre la profesión que profesamos. Por ejemplo, me contó un abogado una vez, muy importante, súper exitoso, y le dije, bueno, ¿por qué no tú tomas ya vacaciones? Ya eres exitoso. Me dice, no, soy exitoso porque soy esclavo, porque hay competencia. Si yo no continúo constantemente siendo este pionero o líder o de los mejores, pierdo todo. Soy quien soy precisamente porque soy esclavo. Increíble. El caso es que por el hecho de que el ser humano no se estudia y se conoce, y es mucho más fácil conquistar el mundo y no conquistarse uno a sí mismo. Como los sabios nos enseñan que vinieron de la guerra, aquellos judíos tuvo necesidad de salir a la guerra. El caso es que llegaron y pensaron que ya habían, ya lograron todo. Y le dijo el rabino, no, 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 vinieron de la guerra pequeña, ahora llegan a la guerra verdadera, que es, sí, conquistarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, acortar distancias entre nosotros y nosotros mismos. Como dije hace rato, cuando se forma una distancia abismal entre donde uno está y la meta que uno tenía que llegar, como autodefensa, uno no desea llegar o lograr eso por la distancia abismal. A propósito, esta reacción la conocemos, la hemos visto, gente que descubre la verdad y de repente entiende que se equivocó de ruta y tiene que ahora bajarse de ese camión que lo va llevando o alejando del propósito. Y como ahora entiende subconscientemente que si se equivocó de ruta, creyendo en lo que creía y está mal, subconscientemente, por autodefensa, no quiere entonces esa carrera o esa nueva ruta o la desecha precisamente por la distancia abismal subconscientemente que él entiende que no solamente tiene que bajarse del autobús que va en dirección opuesta, sino que ahora tiene que escalar y empezar poco a poco a crear el camino correcto para lograr acercarse a sí mismo, porque el éxito dependerá siempre, la felicidad dependerá siempre de la conexión uno consigo mismo, de la apreciación uno consigo mismo, de dejar los malos caminos o las malas costumbres que uno de nosotros tenemos. Cada quien se conoce, cada quien sabe quién es. Hay que tener mucha humildad, mucha sinceridad, mucha honestidad, mucho amor propio, mucho agradecimiento, mucha alegría y por sobre todo mucha fe. Entonces, para terminar, les digo, cuando yo empecé a decirles hoy acerca de aquel descubrimiento de aquella persona que tiene dos nombres, dos identidades, y en la segunda identidad no tiene cáncer en ninguna parte de su cuerpo, increíblemente, ese descubrimiento tiene que estar latente en nuestras vidas y entender que tenemos que hacer un trabajo muy grande, quizás en alguna otra ocasión hablaré de eso y cómo se logra, pero saber que tenemos todo el tiempo que respiramos y tenemos vida, tenemos la esperanza, la oportunidad de lograr esas hazañas increíbles nosotros con nosotros mismos, para que logremos tener amor propio, para que podremos tener amor matrimonial, paz matrimonial. Y cuando logremos la paz matrimonial, que tampoco he hablado ahorita de todo eso, seguramente podremos dar esa frase tan común que fue en el mundo gentil, yo me acuerdo de hace años atrás, paz a vosotros. ¿Cuál paz a vosotros? Si no tienes paz.
Si estás peleado con tu familia, tus hijos o el vecino, no importa con quién, si no tienes paz, no puedes dar paz a nadie. No seamos falsos de decir paz a nosotros cuando no la tenemos. Y ojalá todos logremos esa paz, pero se logra solo con humildad y con apreciación y cambiando nuestra mentalidad, nuestra forma de entender la realidad. Lleguemos y logremos el lej lejá propio cada uno para poder tener esa redención personal, para poder lograr la redención final. Piensajudío.com, Yehuda Pérez, que el Eterno nos ilumine, nos bendiga, nos cuide. Quiero agradecerles a todos ustedes y primero al Creador del Universo por la oportunidad que me permite hablar con todos ustedes. Sea la gloria para Hashem Baraj y ojalá logremos, cuando hay amor propio, entonces simultáneamente podremos enamorarnos de nuestro Creador del Universo. O de cualquier otra forma, que no sea la misma orden. Lo importante es programarnos, reprogramarnos y decidir tener la intención de buscar y lograr enamorarnos de nuestro Creador por su amor infinito hacia nosotros, por la inversión infinita hacia nosotros, porque Él crea constantemente la plataforma de la emoción y nos permite tener emoción y sentimientos. Porque Él crea la plataforma del pensamiento y después nos permite pensar. Y el que no entiende esto, Alzheimer nos está esperando al que no lo entienda así. Todo Él nos permite. El palpitar, crea el palpitar, el corazón, la energía, todo lo hace el Creador del universo constantemente. Y el momento en que entendamos y decidamos buscar enamorarnos de nuestro Creador del universo, seguramente habrá redención personal para lograr la redención final. Shabbat Shalom para todos. Esto es piensajudío.com, Yehuda Pérez, Barajá, Batzlajá. Bendiciones para todos.